Buenas tardes. Damos inicio a esta segunda sesión del ciclo conmemorativo del quinto centenario de la muerte de Diego de Deza. Y hoy contamos con la presencia de Ana María Carabias Torres, que es profesora titular del Departamento de Historia Medieval Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca. Se doctoró con una tesis titulada Colegios Mayores, Centros de Poder, los Colegios Mayores de Salamanca durante el siglo XVI. Lleva casi ya 30 años dedicada a la docencia e investigación. Su área de trabajo es muy amplia, comprendiendo la historia de la universidad, la historia de los derechos humanos, historia de la ciencia, personajes como Nebrija, Lucía Medrano o Beatriz Galindo, historia de la ciencia de la Universidad de Salamanca, etc. Participa activamente en la vida cultural de nuestra ciudad, impartiendo conferencias y compartiendo su saber con diversos foros. En nuestra casa es miembro de la Academia de Santo Tomás y ha intervenido varias veces en las conversaciones de San Esteban. Su amplio saber lo transmite con rigor, con pasión, con simpatía, con amabilidad, rasgos que caracterizan su personalidad. Entre sus muchas publicaciones destacamos los siguientes libros: Colegios Mayores, Centros de Poder, Salamanca y la medida del tiempo, y es editora de la obra Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la expansión colonial. Hoy nos va a hablar, como tienen en el programa, de la universidad en la que Deza enseñó. Muchas gracias, Ana, por tu participación en este breve ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos vosotros por invitarme, por creer que puedo decir algo positivo en unas jornadas y en un ámbito que a mí me sobrecoge, y de verdad que agradezco la posibilidad que se me da de comunicar lo poco que he aprendido, porque todos somos estudiantes toda la vida, y además me siento muy conmovida porque algunos estudiantes que acabo de dejar en el aula están aquí, y eso de verdad que para mí vale muchísimo. Voy a hablar de un tema que, así dicho, la universidad en la que Deza enseñó yo no hubiera venido. Menudo rollo. La universidad en la que Deza enseñó. Yo creo que voy a tratar de ampliar un poco ese tema para tratar también de explicar la gran figura que, en mi opinión, fue Deza. Como ayer muy bien dijo el padre Ricardo de Luis, la cronología de Deza empieza aproximadamente en 1443, enseguida fue novicio de un convento de Toro, estudió en el convento de San Esteban, después fue profesor en el convento de San Esteban y enseguida va a entrar en la Universidad de Salamanca. Ahí sería donde yo tendría que empezar a explicar. En la Universidad de Salamanca estudió los grados de bachiller, licenciado y maestro en teología, quizá también en artes, yo creo que seguro que en artes, pero después empezó sustituyendo a un profesor, después ya sustituyó a otro y finalmente fue catedrático de la cátedra más importante que había en la universidad en ese momento, la primera de teología. Y después, tan importante era como que fue seleccionado para ser el maestro del príncipe don Juan. Esto es un cargo absolutamente relevante. Después, compatibilizando este tipo de trabajo, fue obispo de Zamora, de Salamanca, organizando sínodos en las provincias, de Jaén, de Palencia, inquisidor general y finalmente arzobispo de Sevilla, puesto que de Toledo, aunque nombrado, nunca llegó a tomar posesión por muerte prematura del mismo. Pero antes de esta cuestión, en Sevilla hizo una labor colosal, absolutamente colosal. Era Sevilla en ese momento el lugar metropolitano de otras diócesis de América y, además de hacer sínodos y de escribir estatutos, creó el Colegio de Santo Tomás de Aquino. Aunque en este caso yo discrepo, no tuvo nada que ver con la universidad este colegio.
En realidad, la universidad partió a partir del Colegio de Santa María de Jesús, que fundó Fernández de Santaella en el año 1505. Y, de hecho, ni se conocieron, porque Santaella murió en 1508 y este hombre llegó con posterioridad probablemente a esos lugares. En todo caso, hagamos un balance global de lo que este hombre significó. Es que este hombre fue casi eterno, porque vivió en la época de Juan II, de Enrique IV, de Isabel la Católica, en el pequeño estadio de la reina Juana y el príncipe Felipe el Hermoso, en la regencia de su padre Fernando, la regencia del cardenal Cisneros y después Carlos V. Desde luego, pocas veces se puede vivir tal cambio político en una vida y tal cambio social. La ofensiva contra los árabes, ligas y revueltas nobiliarias, la autoproclamación de Isabel la Católica como reina de Castilla de forma ilegal, porque era su sobrina la heredera legal. Guerra civil, el nacimiento y desarrollo de la primera Inquisición, la conquista del Reino de Granada, todo lo que es la exploración colonial, el Tratado de Tordesillas que dividió el mundo en dos partes para dominio de Portugal o Castilla, el viaje de Magallanes también lo vio, incluso culminar, la conquista de Navarra con su adscripción a la corona de Castilla, la reforma protestante con Lutero. España forma parte del ámbito del imperio cuando el rey de España, Carlos I, es nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y, por supuesto, las comunidades de Castilla. Este hombre, evidentemente, tenía una cantidad de información y de circunstancias que pocos habían quizá tenido con esa cuestión. Y, además, vive en una época y un lugar en el que hay una mayoría de gente que vive en el campo rural, que es mayoritariamente analfabeta, y en una época en la que nace, se desarrolla con fuerza la imprenta y está triunfando el Renacimiento. Está claro que es una época enorme en cuanto a lo espacial y en cuanto a lo conceptual. Grandes cambios se producen en estos años en los que vive Deza. Pero vamos a ver cuál era mi objetivo. La universidad en la que Deza enseñó. Yo le añado el camino hacia una cátedra, en principio, porque hay que empezar por aquí, por el camino hacia una cátedra, estudiando tanto la universidad y a Deza como el entorno en el que vivió Deza y que pueda justificar en alguna manera las grandes hazañas que este hombre llevó a cabo en su vida. Deza era niño cuando nació, se supone, y evidentemente tuvo que aprender para llegar a una cátedra. Lo primero es aprender las primeras letras. Parece una tontería, pero es verdad. ¿Cómo, dónde y cuándo pudo aprender las primeras letras? Desde luego, en Toro. ¿Y cómo se aprendía en Toro en ese momento las primeras letras? Se estudiaba o en escuelas de gramática o en cátedras de latinidad. No sabemos cómo, cuándo y dónde, porque aunque hay datos, no tenemos precisión, o yo no la tengo, de cómo fue. Yo creo que fue más fácil que fuera con un tutor privado a que fuera en una escuela pública, pero cualquier cosa fue posible. Sea como sea, siempre se hacía con un contrato de aprendizaje. Este es un contrato de obligación. Sepan cuántos esta carta de obligación vieren como yo, Juan Sánchez. Es decir, como un señor se compromete ante el padre o tutor a enseñar las primeras letras a un niño en un tiempo determinado. Para eso, normalmente se utilizaban una especie de pequeños manuales llamados cartillas de doctrina cristiana que en tiempos de Deza existieron, pero no se han conservado. El primero que se conserva es el que hizo un amigo suyo, el arzobispo de Granada, Tavera, una de las primeras cartillas de doctrina cristiana que se conserva impresa. Una especie de cuadernito de unas 16 hojas que, como era para que los niños aprendieran a leer, pues enseguida se rompía, y por eso cuando los niños crecían la cosa acababa en la basura o envolviendo unas uvas, y entonces no ha quedado noticia de ellas. Pero a través de las que se conservan impresas sí que sabemos claramente cómo eran. Y es que enseñaban a los niños el abecedario, el silabeo, ba, be, bi, bo, bu, enseñaban la doctrina cristiana, el persignarse, el Padre Nuestro, y siempre una base muy simple de aritmética. La tabla, 1 vez 1, 2 veces 2, 4, 2 veces 3, 6. La tabla, en este caso, de multiplicar.
Después de aprender lo que es la doctrina cristiana, la cartilla de doctrina cristiana, este hombre tuvo que aprender la gramática. Y en esto insisto porque además hay alumnos aquí. Cuando en esta época se habla de gramática, no es la gramática española. No tenía ningún sentido, incluso la reina católica lo había dicho a Nebrija y a Hernando de Talavera, estudiar la gramática española, ya la hablamos, para ellos no era necesario. Cuando se habla de gramática siempre es gramática latina, el latín, que era imprescindible para poder llegar a después quizá seguir estudios superiores. Es muy probable que lo estudiara en el convento de San Ildefonso de Toro, del que se conservan muy pocos datos, pero desde luego la gramática se consideraba, y era indiscutiblemente, la llave de los conocimientos. Así se ha representado muchas veces en una composición alegórica de los grados de la enseñanza a partir de la gramática, donde se ve como una señora, la gramática, enseña el ABC a un niño y mediante una llave va subiendo de... No me admite, no sé si ven ustedes el cursor, ahora me admite el puntero láser, va metiendo la llave y a través de esta escala del conocimiento se llega al conocimiento de las 7 artes liberales, previas al conocimiento de lo que era la teología. Esta representación es tan frecuente en la época porque era consciente para todos la importancia del aprendizaje de la gramática latina. Después de esto, desde luego, Deza siguió estudiando. Ingresó en el convento de San Esteban de Salamanca y aquí necesariamente tuvo que estudiar. ¿Por qué además vino? Porque esto era un studium generale de los dominicos desde 1299. No era una universidad, aunque se llamaban igual. La universidad era aprobada siempre por una autoridad competente y dotada por esta económicamente para su funcionamiento. Aquí era un estudio particular que se llamaba generale, porque venía gente de todo el mundo, pero no tenía una capacitación, una capacidad de dar títulos a quienes estudiaran en ello. Es, por tanto, un estudio particular, pero importantísimo para la época. Evidentemente, para él fue importantísimo y tuvo necesariamente que estudiar las artes liberales. Era el contenido de la enseñanza superior desde los romanos y que se había convertido desde el nacimiento de las universidades en el primer escalón para estudiar el resto de las materias universitarias. Así se estudiaban las ciencias del lenguaje, el trivium 3, gramática, latina, retórica y dialéctica. Y después se pasaba a estudiar el quadrivium, las ciencias del número, aritmética, geometría, música y astronomía. Evidentemente, esto probablemente le dio pie para estudiar teología, pero no hay datos para comprobar si estudió o no estudió algo de teología en el convento. Está claro que algo estudiaría, porque muchos de sus compañeros eran profesores de la universidad, incluso profesores del colegio, de este collegium, porque aquí en San Esteban, en ese momento enseñaban teología 3 profesores, Betoño, Magdaleno y Peñafiel, con lo cual es probable que aunque no cursara totalmente la teología aquí, alguna noción de teología es absolutamente seguro que adquirió en este convento. Y, de hecho, él fue después profesor de este convento, No sabemos exactamente de qué, pero sabiendo un poco el ámbito de la época, necesariamente era de las artes y de la teología en San Esteban. Pero, bueno, llegamos a la promoción universitaria. Si este chico quería ascender en la escala sociolaboral, tenía que pasar por una universidad. ¿Y qué era una universidad? La universidad, según la partida segunda de Alfonso X el Sabio, que es la primera ley en la que se expresa en el mundo lo que es una universidad, es una asociación de maestros y estudiantes para la ampliación y difusión de los saberes. ¿Y a qué llamaban en aquella época los saberes? Eran solamente 5 materias: las artes liberales, el derecho civil, el derecho canónico, la medicina y la teología. La teología había sido tardíamente considerada como un aprendizaje universitario, porque en los primeros momentos, como casi todos los estudiantes y profesores de la universidad estaban en el rango de lo eclesiástico, no necesitaban estudiar teología.
Pero a medida en que se fue diversificando la oferta y la demanda de estudiantes que acuden a las universidades, se crea, por ejemplo, la Facultad de Teología de Salamanca en el año 1381. De manera que cuando Deza viene, sí que hay la posibilidad de estudiar teología. Pero él viene a Salamanca, pero había muchas más posibilidades de formación en aquella época. Desde la primera universidad de todas, la de Bolonia, de 1088, pasando por las que enseguida empezaron a funcionar, Oxford, Cambridge, París, Palencia, Salamanca. Palencia desapareció, por eso después va a ser inoperativa. Nápoles tuvo un éxito extraordinario el aprendizaje en las universidades. Se pobló toda la cristiandad de universidades y cada vez se producía mayor afluencia de estudiantes a esas universidades. ¿Qué posibilidades tenía Deza en ese momento? Antes de Deza existía la de Palencia, que ya había desaparecido, por eso la pongo en pálido, Salamanca, Valladolid, Coimbra, Lisboa, que estaba en el rango de lo que Deza podría haber elegido, Lérida, Huesca, Gerona, Barcelona. Era poco probable que eligiera universidades extranjeras más alejadas, porque primero uno se forma en las más próximas. Y en tiempos de Deza, él también podría, si hubiera querido y hubiera sentido necesidad, pues podría haber estado en Santiago de Compostela, en la de Ávila, que también era de dominicos, Valencia, Toledo, o los colegios universidad que enseguida van a desarrollarse en Sigüenza, en Alcalá, el de Sevilla, del que antes hablaba, fundado por Santaella en el año 1505. Y Deza elige Salamanca. Elige Salamanca, viene al convento y se queda en esta universidad, porque podría haber viajado a otro convento y a otra universidad. Pero se queda, ¿por qué? Porque Salamanca era el estudio de referencia de la península ibérica. Era el estudio más famoso en ese momento y circunstancia. ¿Y cómo era la universidad a la que llegó este hombre? Toda universidad era autorizada por una autoridad competente que le daba unos ordenamientos para su funcionamiento y unas rentas para su sostenimiento económico. Aquí había sido el Papa, en origen, el que había dado las primeras órdenes, las primeras constituciones. Las primeras de todo fueron del Papa Luna, 1381, dio después otras en 1411, y las que estaban en vigor cuando llega Deza eran las terceras y últimas. Las constituciones dadas por Martín V, después del cisma de Occidente, de la división del mundo, que primero tuvo dos papas, uno en Aviñón y otro en Roma, y que se reúnen en el Concilio de Pisa en 1407 para solucionar esa desvergüenza de dos papas, y uno excomulgaba a los seguidores del otro, estaban toda la cristiandad excomulgada, y de Pisa salen tres papas. Bueno, aquello era un escándalo, había que solucionarlo como fuera. Entonces se reúne el Concilio de Constanza y sale inmediatamente Martín V. Y Martín V, en cuanto es nombrado papa, empieza a mandar leyes a las universidades. Tenía mucho interés en que quienes se formaran lo hicieran con sus propias constituciones y planteamientos. Y de hecho, estas constituciones de Martín V, que se conservan de forma original, contienen todo lo que se necesita para el funcionamiento de esa universidad a la que Deza llegó. Todo estaba contemplado en ellas. Para que Deza tuviera acceso a esta universidad tenía que matricularse. No se conservan los libros de matrícula de la época, pero cuando se conservan, por ejemplo, en este caso, el Colegio y Monasterio del Señor San Esteban de Salamanca, la cantidad de religiosos que se apuntan de San Esteban son siempre más de 150, aunque depende de circunstancias. Estos libros solo se conservan desde 1546. Por tanto, Deza no quedó constancia, pero sabemos, sin ninguna duda, que se matriculó. ¿Y a qué daba derecho esa matriculación? Algo distinto a ahora. Daba derecho a estudio y a fuero, a jurisdicción, a un derecho particular, a una forma de organización política, social y judicial particular, autónoma. ¿En qué consistían esta autonomía? Pues consistía en una serie de privilegios que se materializaban en derechos. Una jurisdicción propia que tenía, para empezar, el privilegio del paso libre de mercancías y otras exenciones fiscales. Un estudiante o un profesor nunca tenía que pagar la alcabala o el impuesto de compraventa que pesaba sobre el resto de la población civil.
seguridad en el abastecimiento de grano, tiendas propias, había propia carnicería, propias librerías. De hecho, hubo unos líos con la carnicería, hubo varias carnicerías de la universidad. Tengo un estudiante estudiando en eso. Tasadores privados. Si un estudiante quería vivir en una casa particular, había un tasador de la universidad que iba con él para que no le engañaran y fuera un precio justo a la compraventa o alquiler que se tratara de establecer. Mesón propio, hospital y hasta cementerio. No había en la España de ese momento hospitales particulares, salvo en las universidades. Y no en todas, pero sí en Salamanca, que era llevada por la cátedra de medicina de la propia universidad. Si te morías tenías cementerio propio y además te rezaban con toda intensidad. Y una cosa particular, la condición nobiliaria para los doctores en leyes, algo verdaderamente excepcional. Pero aparte de estos derechos de carácter jurisdiccional, tenían también otros derechos que no tenía el resto de la población civil. Por ejemplo, derecho al uso de una biblioteca. Cuando Deza vino, la organización de la biblioteca era así, con libros de cadena. Tenías que cambiarte de sitio para consultar el libro. Y por eso los libros ocupaban mucho espacio. Cuando aumentaron de 122 ejemplares, como había en tiempos de Deza, a más, pues hubo que ponerlos de forma en la que normalmente ahora lo colocamos. Pero esto era una ventaja increíble, porque casi nadie en aquella época podía contar con una colección de libros específicos de aquellas materias científicas. Era un privilegio bastante notable para la época. Pero esta jurisdicción propia también tenía unos privilegios en negativo, es decir, que eximía del servicio militar, eximía de la posibilidad de alojar tropas en tu propia casa, que era algo que a lo que enfrentarse cualquier persona que vivía en ese lugar y que no tenía el privilegio de nobleza o la condición de nobleza. Que si pasaban los soldados tenías que meterlos en tu casa, darlos de comer y acostarlos en tu cama hasta que los soldados pasaran a otro lugar. Los estudiantes y universitarios estaban exentos de eso y del resto de los impuestos. Era verdaderamente un chollo, perdónenme la expresión, era un chollo ser universitario a este nivel. Es decir, que tenían los mismos privilegios que la nobleza, aunque no fueran de condición nobiliaria. Pero es que además esta jurisdicción y estos privilegios provocan en lo que es la vida cotidiana un estilo de vida diferente, regulado, privilegiado, diferenciado. La propia ley, las constituciones, van a permitir y a obligar al mismo tiempo un modo de vida particular con elementos identitarios y singulares, que si ahora los estudiantes los tienen, entonces eran mucho más acusados. Identidad en cuanto al lugar de trabajo. Empezaban en las escuelas menores que estaban ya hechas en tiempos de Deza. Estudiaban aquí lo correspondiente a la Facultad de Artes, en este plano, que está, así era cuando vino Deza, así estaba ese edificio, o las escuelas mayores, que eran, como decía don Vicente de la Fuente, la aplicación del monacato a los estudios universitarios, porque todas las universidades tenían una forma de monasterio o de convento, con un claustro interior por el que los estudiantes o profesores podían pasear. En tiempos de Deza, la fachada de la universidad era esta. Todavía no se había construido la fachada rica, que se empezó a construir en 1529. Él ya había fallecido. Y, por supuesto, en tiempos de Deza, ya existía físicamente y en funcionamiento el Hospital del Estudio. Y casas para que alquilaran algunas personas que podían estar interesadas en vivir en inmuebles de la propia universidad. Pero además es que este sentido identitario también se ve en el tipo de trabajo. Es un trabajo distinto. No se trata de hacer zapatos o gafas o mesas, se trata de un trabajo intelectual, que por tanto requiere de escuchar atentamente lo que una persona desde una cátedra, una especie de silla elevada con tornavoz, explique. En el aula, en las partes más altas de la clase, se sentaban los que tenían algún grado y los que todavía no se habían graduado ocupaban los lugares del medio. Y luego tenían una tipología de hábitos y de forma de presentarse ante la sociedad muy particular, según a la institución a la que pertenecieran. Por ejemplo, en aquella época era muy distinto cómo vestía un eclesiástico de cómo vestía un colegial o cómo vestía un manteísta,
que así se llamaba a todos los estudiantes universitarios que no formaban parte de ninguna institución o religiosa o colegial, manteístas, por el manteo que llevaban. De manera que la tipología de la forma de vestir de cada uno dependía de la institución en la que estuviera viviendo. Y es que es curioso, pero cuando viene Deza a Salamanca, es que esto es, bueno, hay un florecimiento tal de instituciones que realmente llama la atención, porque no era tan frecuente en otras universidades. Por supuesto que siempre hubo colegios para estudiantes pobres, que eran como residencias en las que todo se pagaba, la beca consistía en la financiación de todo lo que el estudiante necesitara para la superación de lo que eran los estudios universitarios. Y se les pagaba desde el viaje, el vestido, la comida, los grados, los libros, todo. De ahí viene la palabra beca, de que luego llevaban una tela de distinto color y que, según el color, pues pertenecían a una institución colegial o a otra. Y de ahí vino después que cuando se cerraron los colegios se empezó a llamar beca a la ayuda que el Estado dio económicamente para que estos estudiantes pobres pudieran sobrevivir. Pero cuando llegó Deza a Salamanca, la tipología de personas en la universidad era increíblemente variada. Había colegios y conventos incorporados a la universidad o que se llegarían a ir incorporando. Unos se llamaban regulares, porque eran de órdenes religiosas regulares. Otros eran seculares, no tenían nada que ver con la Iglesia, ni podía entrar una persona que fuera miembro de la Iglesia. Pero, ¿cuántos, cómo y dónde? Pues miren, entre los colegios regulares había, por ejemplo, pues el Colegio y Monasterio de la Merced, el de los dominicos, pero para que vean que era uno más, que no era el más importante, no, era uno más de muchos, el de las Trinitarias, San Bernardo, La Vega, San Andrés, San Agustín, San Lázaro. Bueno, es que hay la tira, hasta 23 colegios regulares en la Universidad de Salamanca. Como les digo ahí, es que las órdenes religiosas más importantes de España abrieron una casa en Salamanca para que los que se estaban formando para ser miembros de esa orden religiosa pudieran adquirir estudios universitarios. Es un caso muy particular, no ocurrió tan exageradamente en otras universidades, y menos en las españolas. Pero también, como les he dicho, había un montón de colegios seculares, que para entrar en ellos tenías que no ser de la Iglesia y no pretender serlo, aunque al final muchos llegaron a serlo. Y aquí estaban, pues el primero de todos, el Colegio de Pan y Carbón, que todavía se conserva en la calle de Pan y Carbón, y si te asomas por el agujero de la puerta ves un poco del claustro, todo derruido, de este colegio del siglo XIV. Varios colegios del Arzobispo Carrillo, de Santo Tomás, Trilingüe, de Todos los Santos. Bueno, después de Deza se siguieron creando un montón de ellos, incluso hasta el siglo XIX. El último, el de San Ambrosio de 1855. Menores seculares. Pero es que aparte de eso había unos cuantos que se arrogaban el título de mayor, colegio mayor. ¿Y en qué se diferenciaba un colegio mayor de un colegio menor? En nada. En el privilegio que unos cuantos decían: nosotros nos llamamos mayores y por tanto no te permitimos a ti, que estás creando un colegio, que te denomines como tal. El caso más curioso es que un antiguo colegial del Colegio Mayor de San Bartolomé, como era Fernando de Valdés, que es el fundador de nuestra actual Facultad de Geografía e Historia, en su origen el Colegio Insigne de San Pelayo, como antiguo colegial de San Bartolomé, quería hacer una fundación caritativa para estudiantes pobres y quiso ponerle el nombre de Colegio Mayor de San Pelayo. Y sus propios correligionarios dijeron: no, le llevaron al juez, tú no puedes poner el nombre de Colegio Mayor, ese es mío privado porque lo digo yo. Y lo consiguieron durante mucho tiempo, aunque el Colegio de Sevilla, precisamente el que fundó Santaella, fue el primero que consiguió zafarse y nombrar Colegio Mayor a lo que después fue la Universidad de Sevilla, pero fue ya en el siglo XVII. Pero bueno, también había colegios de las órdenes militares. ¿Y qué era esto de las órdenes militares? Eran unas instituciones creadas en la Edad Media con la intención de salvar los santos lugares del poder de los infieles. Para ello, mucha gente daba dinero para que hubiera soldados, guerreros, luchadores para la liberación de aquellos lugares.
Como muchas personas daban de buena fe todo su dinero al morir o por distintas donaciones, estas instituciones se hicieron riquísimas y tuvieron grandes territorios y fundaron en Salamanca una serie de colegios como el Colegio de la Inmaculada Concepción, del Rey, de los Comendadores de San Juan o de los Comendadores de Alcántara, de distintas órdenes religiosas que tuvieron grandísimos colegios en Salamanca para la formación de los freires. No eran frailes, eran frei de las órdenes militares. Era distinto. Era una mezcla de secular y regular. Lo decía Luis Sala Balust. No hay dónde clasificar a estas personas. No sabemos, no son todos los seculares que deberían ser, pero tampoco son regulares. Entonces, pues entre las dos cosas, ¿no? Pero sus colegios fueron tan impresionantes como que todavía se conserva hoy el colegio de Calatrava. El colegio de Calatrava, que está aquí, subiendo por esta calle que está contiguo casi al convento de San Esteban, pues las dimensiones de ese colegio nos puede hacer idea de cómo era el Colegio del Rey, que es la Facultad de Ciencias actual. Ahí estaba, en todo ese espacio, estaba el Colegio del Rey. Eran edificios soberbios. Y como digo, para terminar, estos colegios seculares que eran los mayores, que sentían el privilegio de denominarse así, quizá porque las rentas que tenían eran mayores y porque la influencia que van a tener como formadores de distintos lugares universitarios y como ayudantes administradores de los reinos de España, como gobernantes, fiscales, jueces, presidentes de audiencias, presidentes de consejos, presidentes del Consejo de Estado, pues van a llenar todo lo que es la vida y la vía administrativa hasta el siglo XIX, hasta que terminaron los colegios mayores. Porque precisamente hay un profesor francés, bueno, a mí no me cae muy bien, se llama Jean-Pierre de Dieu, de Dios se llama, Juan Pedro de Dios. Y este hombre publicó un trabajo que se llamaba La muerte del letrado. Y dice, ya no vuelven a nombrar a aquellos colegiales mayores, ya nunca más, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya no vuelven es que han matado a los letrados, ya no vuelven a nombrar a colegiales mayores. Y yo publiqué un trabajo, a lo mejor porque soy demasiado irreverente, en el que puse su mismo título pero con interrogación, ¿la muerte del letrado? Y entonces lo que hacía yo es decirle que el problema no es como él lo había interpretado, porque no es que se dejara de nombrar a los colegiales mayores como agentes de alta administración o de alta judicatura. Es que desaparecieron los colegios, no había colegiales. Pero yo demuestro en ese trabajo que las mismas personas y familias siguieron trabajando en lo mismo, pero sin esa denominación. En fin, que a veces desde fuera no es tan fácil entender las cosas, pero de la misma manera vendrá otro y me corregirá a mí. ¡Qué bien! Los colegios mayores que existían en tiempos de Deza eran el de San Bartolomé y el de Cuenca, porque los que se fundaron después, el de Oviedo y el del arzobispo, eran personas que conoció Deza, el de Oviedo, Diego de Muros, que era obispo, y el arzobispo de Toledo, eran una saga de arzobispos de Toledo, pues los conoció, pero las instituciones creadas por ellos ya no las conoció, él murió. Deza entraba en la universidad, y cuando entraba en la universidad, y aunque tuviera una regla conventual, evidentemente estaba imbuido por lo que transformaba la vida ciudadana de una ciudad como Salamanca. La universidad transformaba el urbanismo, el arte, por la cantidad de tipología de edificios que los estudiantes promovían dentro de los muros universitarios y ciudadanos. También cambiaba la economía, había más consumo, había más mercado, mayor producción, mayor negocio, y también cambiaba el ritmo temporal. Los universitarios tenían la costumbre de salir cotidianamente con sus ceremonias a la calle y lo invadían todo, prohibiendo que hubiera durante ese tiempo comercio, negocio o cualquier otra cosa. Y con su costumbre, moralidad y el ruido. Evidentemente los estudiantes normalmente son más ruidosos. Y Deza entra como estudiante de Salamanca. Entra como estudiante de la Universidad de Salamanca, pero ya ha sido estudiante y profesor en su propio convento. Por tanto, necesitó cursar en la Facultad de Artes. Para entrar en la universidad era imprescindible hacer un examen de gramática latina.
previo. Si lo aprobabas, ya podías matricularte en la Facultad de Artes. Y después ya podías, después de pasar los cursos de artes, matricularte en otra cosa que quisieras. Yo creo que él no cursó ni la Facultad de Artes ni hizo este examen. No era necesario para la gente que había vivido en un convento, porque se supone, estaba demostrado, que ya lo sabían hacer. Por eso yo creo que no, que él entra en la Universidad de Salamanca y está durante 14 años estudiando en ella. Es que en aquella época se estudiaba tanto lo que hoy corresponde a la enseñanza secundaria como a la enseñanza universitaria, porque el primer grado de la universidad era el bachillerato, que después de la Ley Moyano de mediados del siglo XIX, en educación, se convirtió en parte de la enseñanza secundaria. Pero hasta la Ley Moyano era el más pequeño, el primer grado de las universidades. Pero aunque no estudiara formalmente en estas facultades, necesariamente tuvo que hacer el trámite de matricularse. Tuvo que hacerlo, porque la tasa es la tasa. Y aunque no estudies, tienes que pagar la cuota de que estás habilitando. Y necesariamente conoció a estas personas que fueron los catedráticos de prima de gramática latina, de retórica, de lógica magna, o de filosofía moral, de filosofía natural, de astrología y de música, que esas eran las cátedras que en ese momento en que vivía Deza existieron. Había habido otras y después habría otras, pero en ese momento eran estas. Después de aprobar los cursos correspondientes a las artes liberales o de demostrar de alguna manera que tenía la condición de conocimiento previo para poder pasar al siguiente paso, él pudo necesariamente matricularse en la Facultad de Teología. Por tanto, tuvo como maestros aquellos profesores que eran de las cátedras de Prima, Vísperas y Biblia, que eran las únicas que en ese momento existían. Y antes que él solamente hubo Osorio y Martínez de Osma, el padre Martínez de Osma, del que ayer nos hablaba el padre Ricardo, que es un personaje importantísimo también de la época por las consecuencias que después vamos a tratar. En estas cátedras de teología, él también conoció, aunque no fue compañero, y tuvo que recibir clases de los catedráticos de Víspera y de los catedráticos de Biblia. Y si querías ascender en la universidad tenías que conseguir grados. ¿Qué tipo de grados eran los que estaban disponibles y cuáles de ellos adquirió Diego de Deza? No se sabe muy bien porque no se han conservado datos fehacientes de libros de grado de aquella época, pero sí que sabemos que los tuvo que conseguir en artes y en teología. Los grados que existían en aquel momento eran 3. El de bachiller, el de licenciado y el de doctor o maestro, que es el mismo grado pero con distinta denominación. Se era doctor en leyes, pero se era maestro en teología. Es decir, el doctorado en teología recibía el nombre de maestro, igual que el doctorado en artes. Artes y teología, maestro en artes. Pues bien, está muy claro que él tuvo que, por lo menos teóricamente, matricularse o pagar la tasa del examen de gramática latina. Pero claro, sabía mucho latín, ya no necesitaba examinarse. Y el estatuto posterior aclara esta circunstancia. Dice que para poder pasar a una facultad hay que estudiar y hacer el examen de gramática, excepto si fueres fraile. Por tanto, él no cursó esto, porque se daba por sentado que sabía latín suficiente para entrar. Sin embargo, sí que tuvo que conseguir el grado de bachiller en artes. Y para eso era necesario estudiar 3 cursos enteros de súmulas, lógica magna y filosofía. ¿Y qué es eso? Pues es la lógica de Aristóteles. La lógica de Aristóteles, que se dividía por libros y que se estudiaba en distintos cursos para poder, porque en aquella época las listas de temas no eran como las de hoy. Hoy uno estudia temas. En aquella época eran listas de autores y partes de libros. Es decir, que en el primer curso de tal se estudia el primer libro de la física de Aristóteles, en el segundo curso de tal se estudia tal. No es como hoy que estudias la física del aire, la física de lo que sea. No, entonces estudiabas autores y obras. ¿Y en qué consistía la docencia? En que el profesor explicaba lo de aquel manual y luego lo glosaba. La glosa era una explicación marginal y ampliatoria de todo lo que había venido en el manual inicial. Bueno, pues después de los 3 cursos enteros, él pudo
pudo acceder al examen de bachiller en artes, que tenía una rebaja en dinero si eras fraile, en condición sobre todo de que hay algunas órdenes mendicantes que se supone que no tienen suficiente dinero para pagar lo que otros sí podrían. Pero después empezó a estudiar en teología, y para hacerse bachiller en teología era preciso oír 4 años, estudiar, asistir a clase 4 años. En esta época no había exámenes, no hubo exámenes al final de curso en las universidades hasta la ley Moyano, mediados del siglo XIX. Y entonces, ¿cómo se sabía si sabían? Pues en los grados. Cuando se graduaban se les examinaba, y ahí sí que tenían que demostrar el conocimiento de los manuales pertinentes para el grado que tratabas de adquirir. Y después de ser bachiller en teología, pues tuvo que pagar, claro, hacer el grado, hacer el juramento de que habías cursado, tenías que jurar que habías ido a clase los años pertinentes y pagar los reales correspondientes. Después seguiría estudiando teología. ¿Y qué había que hacer? En este caso, la teología se cursaba en 3 cursos. Era un chollo, porque el resto de las materias se estudiaba en 4. Los demás eran 4 cursos, pero la teología solo 3. ¿Y cómo se hacía el grado en teología? Pues normalmente tenías que solicitar el grado, pagar las cuotas del mismo, y entonces el profesor correspondiente o la autoridad universitaria correspondiente nombraba una comisión que se reunía para abrir el manual del grado correspondiente por 3 sitios distintos. Es lo que se llamaba la asignación de los 3 puntos, que venía tras una misa. Tras una misa, 2 maestros, bajo juramento de que no van a hacer trampa y abrir el libro por el sitio por donde te ha dicho el estudiante que se lo sabe, sino que abría a voleo el libro por 3 partes, y de hecho muchas veces había que cambiar el libro porque lo abrían mucho para que se abriera siempre por ese sitio que se sabía el estudiante, ¿no? Y llegó un momento, en un caso concreto, que es una anécdota, que no se ponían de acuerdo, y entonces llamaron a uno de la calle para que abriera el libro, y no hubiera una especie de pequeña ayuda a quien se estaba examinando, ¿no? Entonces los 2 maestros que hacían esta asignación de los puntos lo hacían bajo juramento de que no era pensando en quien se fuera a examinar, sino que lo hacían de forma arbitraria. Y después de esto empezaba lo que era la exposición del grado. Tenían que hablar, defender el tema. De esos 3, uno, que elegían los maestros, no el estudiante. Los maestros. Y entonces tenían que exponer el tema y después entrar en disputa, es decir, un rato en que todos los graduandos de esa facultad, reunidos en una sala alrededor, preguntaban lo que querían al graduando y después les daban por aprobados o por suspendidos. Y tras esto había voto secreto. Los profesores que habían asistido al examen votaban en secreto si le daban el grado o si no le daban el grado. Una vez acabada este asunto, empezaba el pago de las tasas y las propinas. A todos los que hubieran asistido había que invitarles a una serie de cosas, que en algunas circunstancias era un gasto carísimo, sobre todo cuando se trataba del grado de doctor. Y después de todo esto, los criados, o en este caso los compañeros del monasterio, le esperaban a la salida y le llevaban con todos los víteros y todas las alegrías a casa de vuelta. Este acto se hacía siempre en la capilla de Santa Bárbara de la Catedral de Salamanca. Y en la última restauración que se ha hecho de esta capilla en el año 2000, se ha visto que debajo de lo que es el retablo de Santa Bárbara, a los pies del obispo Lucero, donde se supone que se sentaba el estudiante, ha aparecido el retablo de la época de Deza. Este retablo de Santa Bárbara, pues, es el que tuvo Deza en sus examinaciones. Tras ello, cuando uno ya era licenciado en una materia, ¿qué necesitaba para hacerse doctor? Dinero. Nada más que dinero. No tenías que cursar nada. Solamente convocar un doctorando que, en el caso del derecho, que se llamaban con pompa, eran carísimos, porque había que pagar a todos los doctores de la universidad la posibilidad de que asistieran y a todos darles de comer, darles un montón de regalos y, bueno, como era tanto el gasto,
para determinadas personas, Felipe III, ya mucho después, desde luego 100 años después de Deza, decidió Felipe III poner coto a ese desmadre de ese gasto tan extremo de que había que invitar a todos los asistentes, o por lo menos a los examinadores, que eran todos los doctores de la universidad, es decir, un montón, pues había que darles de comer, de cenar, de merendar, regalos, puñetas de puntilla, gallinas, capones, dulces, bueno, hasta ovejas, a veces se han llevado ovejas, de todo, de todo. Y entonces, en ese momento, Felipe III dice, es un gasto extremo, esto no lo puede. De hecho, muchas veces se reunían varios para doctorarse a la vez porque no tenían dinero para pagar esto, porque además había que pagar una corrida de toros en la plaza con 6, 10 o 12 toros según si se graduaba 1, 3 o 5. Bueno, un gasto extraordinario, porque además en la plaza de toros había que tirar pues desde banderillas, dinero, dulces, invitar a todos a bebida, a toda la plaza mayor. O sea, ¿quién puede pagar eso? ¿No? ¿Quién puede pagar eso? Entonces, Felipe III dijo ni hablar, solamente hay que dar una comida y como máximo, ese despilfarro de platos, no, como máximo 36 platos. Eso es el recorte que hizo Felipe III, o sea que se pueden imaginar lo que podía llegar a ser una graduación de este tipo. En todo caso, él se graduaba en teología. ¿Y en qué consistía el magisterio en teología? Era el grado de doctor, pero en teología. Pues era una cosa espectacularmente llamativa. Un paseo con insignias, desde la casa del maestrescuela, pero los frailes tenían menos dinero que pagar. La procesión pasaba por muchos sitios, pero los frailes no tenían que pagar tanta comida y tantos regalos, ni tenían que pagar una corrida de toros, ni los refrescos. ¿Y cómo era? Pues más o menos así, porque era por la calle. Iba primero la música y así en las celebraciones del 2018, pues más o menos como esto, como las celebraciones del 2018, del centenario de la universidad. Tanto era el escándalo y el inconveniente que promovía la universidad a la ciudad que ya desde 1752 se prohibió que esto hicieran por la calle y lo hacían como lo hacemos ahora por dentro de la universidad. Lo hacemos igual, pero en orden inverso a la antigüedad. Por eso el último llega el doctor, el rector. Y Deza llega a profesor de la universidad. Primero, como sustituto del maestro Martínez de Osma, tuvo otra sustitución menor previa, y luego como catedrático de la prima de teología. El proceso de provisión de una cátedra de titular, de una cátedra de prima, era muy complicado también. Había que publicar la vacante, presentarte, el día antes se tomaban los puntos porque había una oposición, una lección que duraba 1h30, todas las preguntas posibles, y luego el voto secreto de los estudiantes, no de los profesores. Eran los estudiantes los que regían en esta cuestión. Entonces Deza empieza a ser profesor de Salamanca del 76 al 86. ¿Y qué corrientes ideológicas había en ese momento en Salamanca? ¿Cómo vivía intelectualmente en la Facultad de Teología un teólogo de ese momento? En principio, las órdenes mendicantes querían la vuelta a la austeridad primitiva. Y en artes y teología había dos caminos en los que se debatía si seguir la vía antigua, el realismo de Santo Tomás, Escoto, o la vía moderna del nominalismo de Guillermo de Ockham y otros, y la vía del conciliarismo, es decir, la lucha entre quién tiene más poder, el Papa o el Concilio. Y Salamanca prevalecía sobre el tema de que mejor la prevalencia del Concilio sobre el Papa en este momento. Y uno de los problemas más graves fue el problema que hubo con un profesor que fue profesor de este hombre y que es esto. Bueno, aquí tenemos claramente una época, o sea, investigaciones que hay sobre la época que hicieron el padre Ramón Hernández sobre este tema de Osma. Y lo han explicado muy bien. Por ejemplo, en un comentario al símbolo dice más o menos así: el perdón de los pecados y la reunión de las penas temporales, la remisión, perdón, de las penas temporales, se sigue solo de la contrición, es decir, a través de un proceso que atañe exclusivamente a Dios y al hombre, sin mediación de la Iglesia. La acción sacramental de la confesión
y absolución no son de derecho divino, no han sido instituidas por Cristo, sino introducidas por la Iglesia y pueden ser por ello modificadas, aunque no por el Papa, sino solo por la Iglesia. El asunto era bastante serio, porque de hecho esto será lo que va a defender después Lutero, y esto era debatible. Y entonces el maestro Osma pues dijo que eso no era malo, es verdad. En la Biblia solo hay 2 sacramentos y, por tanto, estaba defendiendo Osma algo que aparece en la Biblia. Pero bien, hubo unos debates sobre esto y se condena la obra del profesor de Salamanca, Martínez de Osma, en Zaragoza y en Alcalá. Y en Salamanca se hace un título de cómo el tratado de confesión del maestro de Osma fue quemado. Lo cierto es que se condenó a quemarse tanto el libro como la cátedra. Y aunque muchos libros dicen que se quemó la cátedra, yo sé que no se quemó al final, porque lo dice Pedro Chacón, que en el último momento no se quemó la cátedra de Osma. Pero participó Deza en Alcalá, pero solo Deza, no, Deza era uno entre 45. Miren toda la lista de todos los que participaron en esta cuestión. Entonces, claro, cuando se estudia solo a Deza, parece que es que fue Deza el único. No, es que participaron casi la Iglesia entera. Y aquí se hizo la condena del maestro Osma, que mató materialmente a Osma porque no pudo comprender nunca, no pudo comprender por qué le castigaban con algo que a él le parecía, pues por amor de Dios, lo había dicho y con reflexión, ¿no? Y bueno, la vida cotidiana de Deza como catedrático, pues, por ejemplo, un catedrático de Derecho Canónico, de prima de cánones, ganaba 272 florines, mientras que él va a ganar 150 florines. No era poco, no era poco. Y el que menos ganaba de la universidad ganaba 100 florines. Y por eso a veces Fernández de Oviedo dice que Deza es rico en voluntad y pobre en dinero. Eso dice este señor. Pero bueno, ¿participó Deza en esa época en el cielo de Salamanca? Estaba en Salamanca y sabemos que el cielo refleja una época en la que Deza estaba en Salamanca, agosto de 1475. Pudo participar en algún debate, pero desde luego había astrónomos de primerísima línea, entre ellos algún dominico como Diego de Torres, y estaba Abraham Zacut, que sabía muchísimo del tema. Mientras era catedrático de Salamanca, Deza fue nombrado por los reyes católicos maestro del príncipe don Juan, del príncipe heredero. Esto es algo excepcional. Y lo dice, por ejemplo, el libro de la Cámara de Fernández de Oviedo, que es el libro de la Cámara Real del príncipe don Juan. Y yo he ido a mirar de cuándo a cuándo los reyes católicos escogieron por su preceptor al maestro Diego de Deza, hombre de grandes letras y aprobada vida. Y yo me he dado cuenta de que, bueno, Fernández de Oviedo y el hijo de Cristóbal Colón fueron pajes del príncipe, pudieron conocer. Pero para saber cuándo, cómo y dónde fue maestro, me he ido a las cuentas de Isabel la Católica. Están en el archivo de Simancas y a través de estas cuentas se sabe que él ganaba 100.000 maravedíes al año por más ayudas de costa, lo que pudiera necesitar, para dar clase a un miembro de la familia real. Por eso yo me río un poco cuando Fernández de Oviedo dice que era rico en voluntad y pobre en dinero, porque tenía una millonada de dinero para la época. Porque además a esto había que añadirle todo lo que cobraba por ser obispo de no sé dónde y obispo de no sé dónde, que eran sueldos aparte. Es decir, este hombre era riquísimo, riquísimo. Por tanto, pudo hacer muchas cosas y las hizo. Y luego Deza como mentor de Cristóbal Colón en Salamanca. La verdad es que yo he encontrado desde 1513, que ya se dice, Andrés Bernaldez dice que Deza se vino a la corte y les hizo a los reyes relación de su imaginación, a la cual no daban mucho crédito. Les platicó, les dijo que era cierto lo que decía y les enseñó el mapa del mundo de manera que les generó el deseo de saber aquellas tierras. Y fue Bartolomé de las Casas el que dijo al final que en carta escrita de su mano, de Cristóbal Colón, vi que decía al rey que el susodicho maestro del príncipe, el arzobispo de Sevilla, Fray Diego de Dieza, y el susodicho camarero Cabrero habían sido la causa de que los reyes tuviesen las Indias. Y es que realmente fue Deza el que medió con los reyes para que los reyes pudieran finalmente financiar parte de este viaje. Se estudió por parte de otro miembro de esta orden, el padre José Luis Espinel Marcos, a quien yo conocí, un hombre increíblemente sabio.
y él descubrió que de las 11 cartas de Colón a su hijo Diego entre 1504 y 1505, en 5 de ellas habla de Diego de Deza. Después se hizo un especial sobre Colón en Salamanca, que también cuenta claramente cómo Colón claramente llegó aquí a Salamanca antes que los reyes, el 8 del 5 del 86, conoció a Deza, se hizo amigo y Deza fue el mentor, el que le llevó. También se dice que sí se reunieron en la finca de Valcuevo o de Valverdón, donde hoy está al lado el monumento a Cristóbal Colón, y donde se reunió la Junta de Salamanca, supuestamente para debatir los proyectos de Colón mandados por los reyes católicos. Lo cierto es que yo creo que donde se quedaron realmente fue aquí, en este edificio. Estamos donde estuvieron Colón y Deza, ¿no? Y lo dice también Antonio Remesal en 1592. Dice, todo el tiempo que se detenía Colón en Salamanca, el convento de San Esteban le daba aposento y comida y le hacía el gasto de sus jornadas. Y por último, quiero hablar de una cosa que normalmente no se le atribuye a Deza, pero que yo creo que es muy importante y que también está relacionado con Salamanca, directa e indirectamente. Uno de los temas más importantes de la época de los Reyes Católicos fue la reunión de las Cortes de Toro, en el año 1505, en enero. Acababa de morir la reina Isabel la Católica y se necesitaban solucionar muchísimos problemas jurídicos debido a que la jurisdicción antigua, la legislación antigua, estaba dispersa y era difícil de consultar, a pesar de que los reyes católicos habían mandado varias recopilaciones, que a mis estudiantes les he mandado yo, lo de Montalvo, lo de Palacios Rubios, mis estudiantes saben de esto. También era muy lioso a veces consultar estas recopilaciones, porque se dedicaban a recoger todas las leyes que había sobre un tema, pero a veces eran todas por cronología y luego ¿cómo encontraba un jurista por qué ley juzgar? Entonces era muy importante hacer unas leyes más claras, más concisas y más precisas. Ahí salieron las leyes de Toro, uno de los documentos jurídicos más importantes de la historia moderna de España. Pues bien, en estas leyes participaron clarísimamente varios salmanticenses, desde Alonso Díaz del Montalvo, Lorenzo Galíndez de Carvajal, que por cierto falsificó su genealogía, era de origen judío y él se puso descendiente de la pata del Cid, Juan López de Palacios Rubios, un jurista famosísimo del Palacios Rubios del pueblo, y también asistió a esta reunión y colaboró con ellos Diego de Deza. Estaba trabajando en este corpus legislativo que hizo una gran actualización del derecho real, civil, penal y que estableció un nuevo carácter de derecho matrimonial, estableciendo lo que se llama la ley del mayorazgo. La ley del mayorazgo, por la cual una persona podía instituir un vínculo de todas sus propiedades y títulos que no pudiera romperse nunca. No lo podías, así podías tener tierras, títulos, casas, conventos, lo que fuera, unido a un vínculo que lo heredaba el primero de la familia y que como no se podía ni vender, ni enajenar, ni alquilar, ni acensuar, ni hipotecar, pues quedaba para el siguiente, de manera que así se iban aumentando los mayorazgos hasta que un decreto de las Cortes de Cádiz de 1811 dio por fin puertazo a esta ley del mayorazgo, que fue la clave de la herencia familiar en la edad moderna. Pues bien, este es el gran personaje que yo les quería presentar en 50 minutos y, bueno, como murió cerca de Sevilla, en la Catedral de Sevilla, como ayer puso nuestro querido compañero el padre Ricardo, pues tiene un gran enterramiento y realmente Diego de Deza me parece que por lo que hizo, por la gran cantidad de trabajos que desempeñó en su vida y por la gran cantidad de leyes que redactó, tanto sinodiales o de otro tipo, creo indiscutiblemente que es un personaje muy relevante. Y hoy lo miramos desde este punto y le damos las gracias, allá donde esté, por todo lo que hizo por esta sociedad castellana del momento. Muchas gracias.